hay que trabajar con lo que hay. O sea, si no hay computadora, si no hay tablet, si no hay laptop, pero hay un teléfono, bueno, en el teléfono. Hola, mi nombre es Vina Barrón, trabajo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, dentro del programa pedagógico llevando la línea de Museología Crítica. Agradezco al Museo UNAM hoy por invitarme a participar dentro de estas cápsulas de contaminación cruzada. Bueno, la labor que yo llevo en el MUAC tiene que ver con trabajo en comunidad, pero externas al espacio del museo, como el proyecto de MUAC en tu casa y Tejiendo Santo Domingo, que este consiste en el trabajo que llevo con la comunidad del Pedregal Santo Domingo, donde tenemos un aliado que es el Centro de Artes y Oficios de la Escuelita Emiliano Zapata. Entonces con ellos desde hace 3 años estamos haciendo un intercambio, pues sí, intercambio sobre todo como de perspectivas, de intereses, porque bueno, nuestro trabajo tiene que ver mucho con las necesidades que hay en el lugar, pero desde los habitantes del lugar. No es tanto como pensar, bueno, necesitamos llevar arte a esta colonia porque no hay arte, o porque no hay arte contemporáneo específicamente, sino más bien vamos a generar un diálogo con los participantes que asisten regularmente a la escuelita, como le llamamos, y vamos generando un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, vamos generando actividades de interés muy particular de los habitantes. Eh, bueno, dentro de este contexto, pues la invitación que me hicieron fue a partir de responder dos preguntas, que por un lado tenía que ver en cómo continuamos ese contacto con estas comunidades, pero a la vez que nos protegemos y nos protegemos a ellos y a nosotros. Y la otra tiene que ver con cómo replantear nuestros proyectos, de manera que podamos seguir en este diálogo con la comunidad y estar con ellos en estos momentos que estamos pasando. Bueno, me gustaría primero comentar que fue bastante difícil iniciar esta transición de generar actividades presenciales en un espacio en donde requería estar, en donde la mayoría de nuestras actividades involucraba la cuestión corporal y la relación humana empática, en de crear lazos afectivos. Entonces tuvimos una crisis, o sea, sí, muy particularmente pensar cómo tendríamos que trabajar ahora con esta comunidad, porque bueno, por un lado existía toda esta otra gama de posibilidades que el MOAC está ofreciendo a el público que tiene un acceso a internet. Pero ¿qué pasa con esta comunidad que en la cual estamos hablando que un 6% de todos los habitantes de esta colonia tienen un acceso a internet y tienen una computadora? Entonces, nuestra primera limitante precisamente era la accesibilidad, o sea, cómo trabajar con ellos. Entonces, tuvimos un proceso, pues sí, como primero de indagación con las mismas compañeros de la escuelita para poder identificar esto que yo les digo, como de más o menos cuántos habitantes de la colonia podían tener acceso a internet o cómo era la comunicación más fluida con ellos, cómo se estaban enterando de lo que estaba pasando alrededor de la colonia. Y entonces fue un diálogo casi que uno a uno, o sea, más a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp. Y luego entablamos un diálogo con la gente que ya había participado en nuestras actividades. Igual también fue como muy puntual, muy particular de ir preguntando cómo estaban,
cómo estaba pasando la pandemia, cómo veían la colonia en general. Entonces de alguna manera se convertían también en nuestros ojos estando ahí, ¿no? O sea, que podríamos empezar a visualizar cómo trabajar ahora. Entonces, bueno, planteamos poder trabajar con experimentos que tenían que ver con involucramiento del cuerpo, pero también con el significado de los espacios, o sea, como el territorio. Cuerpo y territorio fueron como los dos elementos que quisimos trabajar y plantearlo también como a estos participantes con los cuales ya habíamos tenido un diálogo un poco más en corto, o sea, como en estos 3, 4 meses hemos estado en comunicación con ellos a través de WhatsApp o llamadas. Y entonces explorar pues ahora estos lugares en los cuales habían tenido otros usos y que ahora, por ejemplo, el comedor de la casa también se convertía al aula de clases, ¿no? Pero también ese era el espacio de la reunión familiar, pero que tanto modificaron también estas estructuras de convivencia, sobre todo porque, bueno, es una comunidad que de por sí ya tenía problemas de violencia intrafamiliar, que ya tenía problemas de embarazos en adolescentes, o sea, ya traía una serie de elementos sociales o de problemáticas sociales con las cuales estábamos trabajando en presencial. Y entonces cómo crear espacios ahora de convivencia dentro de los hogares y sobre todo cómo poder entablar ese nuevo diálogo, ¿no? Porque ahora ya no iba a ser a través del cuerpo, sino tendría que ser a través de un intermediario que al final se vuelve una pantalla, ¿no? Si bien empezamos a trabajar con el WhatsApp, pero quisimos eliminar el elemento de la vista. Entonces iniciamos con un ejercicio que le llamamos atrapasonidos y que tenía que ver con hacer un espacio de escucha. Y bueno, era un poco poder tener este momento de introspección también. Está dirigido para niños, ahorita está sucediendo de hecho, eh, y cómo ellos podían tener este momento de tranquilidad dentro de todo el día, ¿no? O sea, para poder poner atención y poder también activar sus sentidos que no fuera el de la vista. Entonces, los primeros ejercicios sí fueron bastante complicados, o sea, nos dimos cuenta que si bien los padres nos están apoyando en esto, porque al final estamos utilizando sus dispositivos de teléfono, también tendría que haber un diálogo del padre con el hijo, ¿no? O con la hija para poder hacer estos ejercicios. Entonces, ver cómo era necesario que el seguimiento no podría ser como tan aleatorio ni tan lejano, sino sí necesitábamos entablar un diálogo más cercano, de no solo enviar una instrucción en este audio y que luego nos enviara el audio de regreso, sino también ir lanzando pequeñas cápsulas que hablaran sobre a algunos artistas que utilizaban los sonidos de la casa, otros que utilizaban los sonidos del bosque. Entonces también como poder dotarlos de algunos otros elementos que también activan esta idea de la escucha. Entonces, bueno, está en proceso, estamos experimentando y bueno, vamos, cada semana estamos ajustando alguna cosa porque nos vamos encontrando o nos vamos enfrentando con situaciones muy particulares también dependiendo del niño, ¿no? Pues me acuerdo la primera semana que la mamá me proporcionó el teléfono celular y resulta que cuando yo lo agregué para empezar a mandar los audios, nos dimos cuenta que no contaba con WhatsApp, sino que era SMS, la manera en que nos comunicábamos con ella. Y entonces, pues fue preguntarle que si realmente no podía acceder a WhatsApp o si entonces, bueno, los padres accedieron a tenerlo, pero sí fue pues han sido retos, ¿no? De ir conociéndonos ahora en cómo poder comunicar, cómo poder dialogar a través de de lo que hay. O sea, creo que eso es algo bien importante que reconocimos en estas primeras
reflexiones de cómo trabajaríamos, pues era ver, o sea, hay que trabajar con lo que hay. O sea, si no hay computadora, si no hay tablet, si no hay laptop, pero hay un teléfono, bueno, en el teléfono. Y quizás podría habernos pasado con este niño que no tenía WhatsApp, que quizás habríamos acabado hablándole por teléfono en un momento específico y de hablar con él de qué era lo que tenía que hacer. Pero creo que eso es lo que yo rescataría como de este momento que estamos reflexionando de nuestro trabajo, es identificar qué es lo que hay para poder trabajar con eso. No llegar con una serie de elementos exteriores y que obliguen a los otros a cambiar, cuando en realidad pues no, tendríamos que partir de lo que tienen y de lo que pueden hacer en cuanto a infraestructura, ¿no? Estoy hablando porque quizás de repente es también otra reflexión a la que llegamos es que la tecnología nos ha limitado en algunas cosas, sobre todo como en pensar que podemos tener otras maneras de comunicarnos. Ahora es más recurrente, por ejemplo, en nuestro caso, la llamada telefónica, que claro, es más sencillo mandar un mensaje de voz en un WhatsApp que hasta mandar un mail, ¿no? Entonces, sí, también vamos reflexionando en torno a esas maneras de comunicarnos y de cómo realmente la gente sí utiliza o no utiliza esas estrategias, ¿no? También pensamos, por ejemplo, en el correo postal o el de poder nosotros llevar, hacer el correo, o sea, no necesariamente hacer el ejercicio de ir a correos y mandar la carta o el material, sino, o sea, hacer los paquetes y entregarlos en su casa, ¿no? O sea, también esas son cosas que hemos estado observando que pueden funcionar. Pero bueno, todo se está practicando ahora, se está explorando, se está... Y también creo que la parte que nos hace falta, una vez que concluyamos este primer ejercicio que estamos iniciando, pues es ver cómo lo acogió la comunidad, si son cosas que, bueno, no quisiera decir útiles, pero si fue algo que podría volver a utilizar o hacer, y qué cosas podríamos ir modificando. Creo que eso creo que también es lo rico de este momento en el que tenemos que poner otra vez así como a ver cómo vamos a trabajar con ellos, cómo lo hacemos. Entonces, ahora también a finales de julio tendremos nuestro laboratorio de verano, que también está pensado en poder acceder a través de WhatsApp, y un kit de materiales que se le va a entregar a cada niño y tener una conexión más de hacer, enviar, intercambiar. Vamos a explorar ese formato también a través de los padres. Creo que en este caso porque estamos trabajando con niños. Cuando estemos trabajando con adolescentes ya será un poco más independiente, pero también ver cómo podemos hacer ese diálogo, que además creo que lo rico de aquí es que es un diálogo uno a uno, o sea, no estamos masificando, eso es otra cosa importante. Es, te digo que estaremos trabajando con 10 15 niños, o sea, no estamos hablando de las masas, estamos puntualizando y dando seguimientos muy particulares, y que eso es una característica de Tejiendo Santo Domingo desde el principio, y que pues también queremos continuar con estas líneas de, más bien, o formas de hacer, como el de hazlo tú mismo y hazlo con otros, pero también que tú seas autogestivo, que sí, o sea, que como promuevas una convivencia colectiva. Entonces, pues estamos en ese proceso de ver cómo funciona ahora desde la distancia. Y bueno, pues muchas gracias por invitarme.